Durante los primeros 300 años de colonización del Anáhuac por parte de los españoles, pues de alguna manera sobrevivió en profundidad y con manifestaciones exteriores la cultura, la identidad ancestral de los anahuacas, que protegieron de manera muy inteligente la esencia misma, el valor más supremo de su trabajo milenario por el bien común. Después, 2 siglos de neocolonialismo van a marcar profundamente el rostro de este México imaginario. Porque si bien en 1820 los españoles, la corona española, finalmente abandonó el concepto de que la Nueva España iba a ser pues otra vez reincorporada a la corona después de que los reyes de España dejaran de estar prisioneros por Napoleón en París. De tal suerte que entonces los criollos y los gachupines que habían peleado por el poder, porque como hemos dicho, en el sistema de castas de toda la época virreinal, los españoles estaban por encima, en la casta social estaban por encima de todos los habitantes. En segundo lugar estaban los criollos, hijos de española y de padre español. ¿Cuál será la diferencia de los gachupines y los criollos? Bueno, que los gachupines nacieron en España, pero eran españoles, y los criollos, siendo españoles, nacieron en el Anáhuac. Pero eso de alguna manera los transformó. La cultura es muy fuerte. Estoy hablando de China, de India. Estas formas culturales ancestrales van a estar inmersas en la misma construcción del ser humano, de la familia, de la comunidad y del pueblo. Fueron 9.500 años de desarrollo desde la invención del maíz en el año 8000 a.C. en las cuevas del Valle de Tlacolula hasta su destrucción en 1521. Pero por supuesto, esta es una forma de explicar cosas inexplicables, como es que después de que pactaron los criollos y los mestizos y reflexionaban qué tipo de república iban a tener, otro criollo llamado Agustín de Iturbide da un golpe de timón y se vuelve el primer emperador del imperio mexicano del Anáhuac, que por cierto duró 9 meses. Pero ya hasta 1824 se ponen de acuerdo, obviamente bajo la mirada norteamericanos. Al principio, aquí estaba como representante de los intereses de Estados Unidos el señor Joel Poinsett, que más tarde será el primer embajador de Estados Unidos en México. Bueno, pues en ese momento se decidió hacer una república y repartido el poder entre criollos y gachupines. Sin embargo, 4 años después, los criollos que habían iniciado la revuelta en contra de los gachupines se dieron cuenta que nada había cambiado, porque los gachupines lo único que habían hecho era firmar un documento y volver a abandonar ser súbditos de la corona española y pasar a ser ciudadanos mexicanos. Y eso es el punto de esta plática, porque ahí se esconde un profundo y oscuro agujero de lo que es este país. ¿Por qué? Porque los criollos, que se han caracterizado por 3 cosas en la historia en estos 500 años, los criollos son ineptos, totalmente ineptos. Son además corruptos, exageradamente corruptos. Y tercero, son traidores. El criollismo se significa con la traición.
Y llega a tal punto que los criollos se traicionan a sí mismos. Y esto es lo que vamos a hablar ahora, porque los criollos se dieron cuenta después de 4 años de que los ricos seguían siendo los gachupines, los dueños de las haciendas, de las minas. Entonces, nada había cambiado realmente. Entonces los criollos en 1828 deciden expulsar a los españoles, a los gachupines, y quedarse con todo el pastel. Y es a partir de 1824 que nace este país mal llamado México, porque ni siquiera existe México como tal. Lo que existe, según la Constitución de 1824, son los Estados Unidos mexicanos. Bueno, pues a partir de esta fecha, del 1828, que fueron expulsados los gachupines, permitiéndoles que se llevaran toda su riqueza. No así, por ejemplo, lo que sucedió cuando la reina Isabel de Castilla decidió correr a los judíos de la península, pero no les permitieron sacar nada de España, ni siquiera caballos o burros. Lo que podían cargar, con eso iban a salir. Pues los criollos no lo hicieron así y dejaron que los gachupines se fueran con toda su riqueza. Entonces este país nace con un país sin pueblo, porque nunca han sido tomados en estos 500 años de verdad a los pueblos ancestrales. Se les sigue tomando como último proceso de desarrollo cultural, económico, pero ni material, pero siempre han estado excluidos del poder. Así que al expulsar a los españoles en el 28, se quedan como dueños y señores de las tierras de la náhuatl. Esto va a ser muy interesante porque obviamente la masonería yorquina, preferentemente de Estados Unidos, contra la masonería del rito escocés antiguo y aceptado, que son los europeos, los masones europeos, van a entrar en esta lucha y finalmente ganan los yorquinos. Y como les decía, ¿no?, el país se llama Estados Unidos Mexicanos. Bien, aquí es entonces donde el punto más importante de la invasión europea es justamente cuando los criollos, asesorados por Estados Unidos, van a lanzar una estrategia de guerra, literalmente, contra las comunidades de indígenas de México, y les van a enviar a jovencitos de terminada la secundaria como maestros, y llevando un virus muy, muy peligroso a las comunidades, que es el virus del progreso y de la modernidad. Y es ahí donde las autoridades y los huehues pues pierden la fuerza y la importancia de su cultura ancestral y quieren convertirse igual que sus invasores colonizadores. Entonces, esta gente además prohibía que los niños en la escuela hablaran su lengua madre y tenían derecho a pegarles, y si no obedecían, entonces se quejaban con las autoridades y estas sancionaban con multas a los padres porque permitía que sus hijos siguieran hablando la lengua madre. Entonces hay un punto interesante a reflexionar sobre esto, porque en los primeros 300 años de colonia, los Borbones, que acababan de tomar el poder en España, deciden realizar un censo de las personas que vivían en el virreinato de la Nueva España. Este censo arrojó una información muy interesante. Resulta que del 100% de los habitantes, el 85% hablaba una lengua anahuaca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a pesar de los 300 años de colonización, se mantuvo la estructura filosófica de la Toltecayotl. Hasta durante 300 años se mantuvo, porque a través de la lengua se transmite la cultura,
Y la lengua y la cultura es solamente una forma de interpretar el mundo y la vida. En la lengua existe una continuidad cultural, para el caso nuestro, que tiene 10.000 años. 100 años después, en 1900, el presidente Porfirio Díaz Mori manda hacer un censo y resulta que el 75% de los mexicanos hablaban una lengua indígena. O sea que a pesar de los pesares, se mantuvo a través de la lengua la presencia de la civilización de la náhuatl con sus riquezas, con su sabiduría, y que les ha permitido resistir estos 500 años al ataque sistemático de las fuerzas del poder político y económico, que ahora están interesados también en su riqueza patrimonial comunitaria, que son los bosques, las montañas, las costas, los valles. Ahora el criollismo al servicio de las empresas transnacionales. Para el año 2020, el Estado mexicano decidió hacer un censo en 2020 y reflejó que el 7% de los habitantes de este planeta hablan una lengua ancestral. Y aquí hay que reflexionar, porque el sistema criollo nos ha hecho pensar que los españoles son los que vinieron y destruyeron el Anáhuac. Con la caída de Tenochtitlan todo se acabó. Totalmente falso. La caída de Tenochtitlan es insignificante, por ejemplo, al pensar que la cultura maya de la península de Yucatán mantuvo una guerra contra la invasión europea hasta 1697, y los cascanes en el centro del país también lucharon muy fuerte, y en fin, esa historia de estallidos sociales no está registrada por la historia eurocéntrica oficial, pero lo cierto es de que, bueno, finalmente en el 1828 este país nace como un país sin pueblo, porque desde esa época hasta nuestros días los habitantes de este país no tienen ningún derecho, no tienen ningún verdadero apoyo. Los criollos siempre han pensado que este país es como su mina, como su hacienda, porque la aspiración de un gachupín y de un criollo era hacerse ricos e irse a su patria, a su madre patria. Bueno, para el caso nuestro, es interesante que en 100 años la SEP, la Secretaría de Educación Pública, los canales de televisión, especialmente la radio, logran hacer que los pueblos ancestrales, las personas que son originarias de un pueblo ancestral, para no sufrir tan fuerte la exclusión, trataron y siguen tratando de asumirse como su invasor colonizador, como el extranjero. Y el extranjero, lo más brillante, entre comillas, que lograron hacer y que siguen haciendo, es exaltar a lo más posible a una supuesta mexicanidad, un país monolítico, un país monolingüe, un país monocultural, porque de un golpe se acabaron los pueblos indígenas y todos somos mexicanos. Y además las empresas de México se convirtieron en ciudadanos, porque los transformaron a las empresas en causantes morales. Les dieron ese rango de organización económica y política. No así, por ejemplo, ha sucedido hasta nuestros días con las comunidades sobrevivientes de los pueblos ancestrales, ¿no? Hasta la fecha no se les reconoce su colectividad, su forma de entender el mundo y la vida. Bueno, pues el máximo logro, desde mi humilde punto de vista, que han logrado los criollos, la ideología criolla, es crear un país sin pueblo, porque las élites nunca toman en cuenta
al pueblo, no solamente en este país, en muchos países. Pero además los convierten a todos, a los extranjeros avecindados, los convierten en mexicanos. Y entonces van a crear este mito de Tenochtitlan, de los aztecas, de que eran un imperio y que obviamente a sus parientes españoles lo destruyeron, lo conquistaron. Todo esto es parte de la mentira con la cual se ha tenido engañado al pueblo del Anáhuac y como ajeno a la misma colonización que empezó a desarrollarse desde 1521. Entonces, resulta ahora que cualquier hijo de vecino es igual que el señor Salinas Pliego, porque los dos son mexicanos. O con, por ejemplo, el señor Carlos Slim, que además sus empresas son personas morales que tienen derechos. Y bueno, es tristísimo ver que estos extranjeros avecindados han tratado muy mal al noble pueblo anahuaca, que por milenios aprendió dentro de su percepción del mundo y la vida a trabajar por el bien común. Entonces todas estas cosas que les llegan en principio del siglo XVI van a chocar profundamente con nuestra forma de ser ancestral, a tal punto que, como hemos dicho, nuestros abuelos no usaban moneda, no atesoraban, no tenían propiedad privada y todos trabajaban por el bien común. Entonces los europeos, por el contrario, eran personas que trabajaban para ellos, que no les importaba el bien común y que la cuestión de la moneda, en este caso el oro, la plata, los metales, pues era su objetivo existencial, o tal vez sigue siendo, ¿verdad? Porque uno se pregunta cómo es que personas súper ricas, riquísimas, no quieran repartir o compartir su riqueza con, por ejemplo, con sus trabajadores, donde el señor Salinas Pliego se burla y dice que le dan asco sus trabajadores y sus empleados. Bueno, ese es el tipo de criollismo, de ideología criolla que nos ha arrastrado en estos últimos, especialmente 100 años, a partir de 1921, que entonces se rompen los lazos con Europa y Estados Unidos usa a este país y a otros hacia el sur como su patio trasero. Pero el punto que queremos tratar es que podamos entender por qué se creó los Estados Unidos mexicanos, por qué se trató de desaparecer la civilización madre, sus lenguas, su cultura, sus expresiones y percepciones espirituales, y sobre ellos imponer una religión pues bastante deformada, pero realmente la estrategia más poderosa que han tenido los criollos en los últimos 100 años es que los anahuacas se sientan mexicanos y que dejen su tradición ancestral, su lengua, su cultura, su forma de vivir, de valorar, cambie totalmente. ¿Por qué lo hacen? Porque la cultura neocolonial que sigue ejerciendo el poder político y económico les urge a las personas dejar su milenaria cultura para tirarse de cabeza con la modernidad, el progreso y el consumo. Pero lo interesante es cómo la habilidad que tienen estos extranjeros de, al hacer un país sin pueblo, que ellos logren que los macehuales de ayer y luego, entre comillas, mestizos de hoy, que el doctor Bonfil Batalla les llamaba indios desindianizados, estas personas hayan tenido que dejar su cultura, su matria, por sustentar la patria de los invasores colonizadores.
Entonces el hecho de que una persona acepte olvidar que sus hijos no hablen su lengua, una comunidad que acepte que se acaben sus tradiciones, sus costumbres ancestrales, bueno, es muy triste porque ellos lo hacen porque no se sienten parte de esa civilización y eso les permite sufrir menos la exclusión y la explotación. Por eso la gente en este país pretende ser blanca a fuerzas, ¿no? Pintarse el cabello de amarillo, usar ropa moderna, dejar sus tradiciones, cambiar toda su riqueza culinaria por los hot dogs y las pizzas. Todo esto es producto de que los mexicanos, entre comillas, somos iguales y tenemos que sujetarnos a las leyes que ellos mismos han creado. Entonces yo creo que es importante darnos cuenta que no existe el mestizaje, que el mestizaje es solamente producto de un encuentro dialéctico entre dos opuestos complementarios que forman un tercero diferente a los dos que lo generaron. Por ejemplo, los 3 hijos de Tzatzil-Ha, la doncella maya que se casó con el marinero español Gonzalo Guerrero, que naufragó en las costas de Chetumal en 1511 y que se convirtió totalmente en maya, que tuvo una familia en esa cultura. Bueno, pues ahí está el mestizaje. Esos 3 hijos que tuvieron Gonzalo y Tzatzil son como el ejemplo del deber ser del mestizaje. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que el símbolo del mestizaje es la violación de Malinche por Cortés. Eso es el símbolo y por eso al primer hijo que tiene con Marina le llama Martín Cortés y al segundo, que lo tiene con su esposa española apellidada por cierto Juárez, le llama también a su primer hijo, le llama Martín Cortés. Y hoy la academia diferencia al Martín Cortés bastardo, el hijo de él y de Cortés y de Malinche, y al otro hijo, al otro Martín Cortés, se le conoce como el Marqués del Valle de Oaxaca. Entonces aquí está muy claro esto del mestizaje. Han sido muy hábiles estos lobos de diversas nacionalidades que se ponen encima la piel de cordero y se meten al rancho a llevarse a sus presas. Porque todos son iguales, ¿no? Entonces un lobo se pone una piel de cordero y ya es mexicano. Y en el tono que todos somos mexicanos y que somos unos más trabajadores que otros, es lo cual, pues desgraciadamente, según ellos, demuestra pues la incapacidad que tiene el indígena de poder ser moderno, porque pues es una persona que está formada por un sistema educativo, un sistema de difusión para hacerlo sentir menos. Y que entonces para hacer más tiene que asumir la cultura de los invasores. Para finalizar, queremos dejar el objetivo de esta plática es ver lo que los extranjeros avecindados de generaciones aquí, los dueños de la riqueza, los dueños de los grandes negocios, los dueños de los grandes hoteles, etcétera, pues en general son extranjeros. Y con esto, el problema no es que sean extranjeros, el problema es que viven y actúan dentro de una ideología que hemos llamado criolla, lo que implica la depredación de los recursos naturales de esta tierra, la explotación feroz de sus habitantes, los anahuacas, y el cinismo de crear un país de ellos y para ellos, en el que supuestamente todos somos iguales, pero que
el poder económico y el poder político están sobre todos los demás. Y un ejemplo muy triste de esto es cómo se está actualmente utilizando la imagen de los anahuacas, que ellos llaman pueblos ancestrales, y porque el sistema no quiere reconocer la existencia de la náhuac, de la civilización de la náhuac. Para ellos, históricamente, su país inicia con la liberación de los españoles, de los pueblos de lo que ellos van a llamar Nueva España, de el poder y el nepotismo de los mexicas. Y nos hacen creer que Tenochtitlan era la gran ciudad del Anáhuac. Totalmente falso. Totalmente falso. Nosotros necesitamos pensar, la Ciudad de México o Tenochtitlan tiene 196 años o 97. La civilización del Anáhuac tiene 10,000 años. Los proyectos que han desarrollado, por ejemplo, los zapotecos, Monte Albán se llevó 1350 años. 1350 años. Que no puede compararse de ninguna manera con los 196 años de la cultura mexica a partir de la construcción de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Entonces necesitamos estar más atentos para lograr ver este engaño que nos han hecho creer de que nosotros somos descendientes de los valientes conquistadores que llegaron a este país a poner la paz, a enseñar a hablar correctamente a la gente, dejando entre comillas, dicen ellos, dialectos. Esta gente vino a liberarnos de la esclavitud y de las extracciones de corazones por miles de personas al día, lo cual ha sido probado que no puede ser posible, que son puras mentiras. Pero la idea es de que los extranjeros que se avecinan en este país, en esta tierra, estos extranjeros son mexicanos, pero son mexicanos con doble pasaporte y una sola lealtad. Entonces, por eso este país no se llama México, y mucho menos Estados Unidos mexicanos. Esta tierra, esta civilización se llama Anáhuac, y sus hijos descendientes de esta civilización con sus diferentes culturas somos los anahuacas. Y finalmente decir que la ideología criolla no es refiriéndose únicamente a los extranjeros avecindados, porque comenzando con Gonzalo Guerrero hasta hablar, por ejemplo, de León Felipe, hablar de toda esta corriente de personas que el presidente Cárdenas logró salvar de la tiranía del gobierno de Franco, del ilegítimo gobierno de Franco. Bueno, hay muchas personas que son bienvenidas y que están en nuestro país y están dando muchas veces lo mejor de sí mismos, a veces hasta la vida, por mantener viva la civilización del Anáhuac. Muchas gracias. Educayotl hace.